Grabando. Ok. Listo, chicos y chicas. Vamos a partir entonces. Dejé algunas personas de confitrionas, así como al azar, como para, vamos a hacer otra más, como para que por favor, si llega algún otro compañero o compañera en este momento, le admitan, ¿ok? Ya, lo que vamos a revisar hoy día es lo que les acabo de enviar por correo. Debo transmitir lo que les acabo de enviar por correo, ¿ok? Ya, que es la presentación, que es lo que debería de estarse viendo ahora. Yo tengo mi celular por aquí. Sí. Entonces, van a haber algunos cambios de numeritos aquí, por eso es que no subo este material al tiro virtual. Una vez terminando la clase voy a arreglar los numeritos y lo voy a subir. ¿Ok? Ya, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver una especie de resumen de lo que revisamos el día lunes, el día martes en la clase, pero nos vamos a focalizar en lo que vamos a trabajar desde la próxima semana en adelante. ¿Ok? Entonces, un mini resumen o los puntos focales más bien, que están principalmente basados en este objetivo, el realizar algoritmos de algunas operaciones de TDA lista. Y eso implica tener nuestro TDA lista ya implementado. Y para este TDA lista implementado es lo que vamos a trabajar con algunas operaciones hoy y vamos a después el día lunes implementar. ¿Okay? Esta es como la idea, para que el día lunes ojalá salgamos con nuestro TDA lista ahí ya caminando un poquito, gateando ¿ya? Ok. Entonces, partiendo por el concepto de lo que qué es un TDA, por qué es útil, cómo puede ser definido al construir, qué debe ser definido al construir un TDA. ¿Qué tiene en concepto como TDA? ¿Qué les quedó del otro día? Por chat, por audio, por lo que sea, pero participamos para saber si alcanzó a llegar ahí el impulso del conocimiento. Era como una estructura. Era como una estructura, ok, ¿y para qué usábamos estructura? Ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo, ok. De alguna manera, estos TDA justamente nos van a ayudar a ahorrar tiempo, la- ahorrar tiempo, pero básicamente es porque de alguna manera estamos conceptualizando lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con el concepto algo y sobre ese algo estamos haciendo operaciones. Entonces vamos a, de alguna manera, definir, ¿cierto? Este algo que vamos a dejar en una estructura, que era lo que indicaba Renato, si no me equivoco. Em, y sobre este algo vamos a hacer cierto tipo de operación. Entonces vamos como a encapsular esto de alguna manera. ¿Ok? Entonces el definir este cierto algo y encapsular este cierto algo nos va a permitir como un poquitito cerrar los ojos y decir, ya, ¿y cómo lo implemento? Y vamos a ver, depende de cómo quiere implementarlo. Entonces, por eso es que partimos de alguna manera viendo distintos tipos de TDA. Vimos, por ejemplo, un TDA punto, TDA arreglo, etcétera. Algo que podíamos, un TDA estudiantes, algo que podíamos dejar así como encapsulado en el mundo, en este caso, lo que estoy exponiendo en el TDA del punto cartesiano, e ir viendo cuáles son los elementos que yo voy a trabajar con este punto cartesiano. Por ejemplo, si yo tuviera que definir un TDA de punto cartesiano, ¿cómo construiría esta estructura que le estamos aquí hablando? ¿Qué necesito para un punto cartesiano? Necesito algo que identifique la coordenada X, ¿cierto? Algo que identifique la coordenada Y, y dependiendo del mundo que voy a construir, va a ser las otras tipos de dominio o donde yo me voy a mover, ¿cierto? Entonces, si es que, por ejemplo, quiero trabajar con viendo si este punto va a estar en un espacio o no, podría habilitarlo o no habilitarlo. Si quiero moverlo para un lado o para el otro, tengo que ir viendo que mis coordenadas de punto cartesiano, mi X e Y, podrían ser positivas o podrían ser negativas, dependiendo del cuadrante en el que voy a estar. Entonces, así es como voy a definir una estructura, para como un poquito saber que existe
y ver qué operaciones voy a implementar con él. Y esas operaciones van a depender también del problema. Ahora, dado un problema, usted podría definir este mismo tema del punto cartesiano. Usted una estructura del punto cartesiano, Paulina otra estructura, José otra estructura, Camila otra estructura. Estoy nombrando las últimas que hablaron en el chat nomás. Mira, todas las mujeres, está bien. Ok, más arriba. Y Benjamín también, ¿cierto? Cada uno podría definir una estructura cualquiera, ¿ok? Y definiendo esa estructura cualquiera, debería de haber un conjunto de operaciones en común para poder trabajar con la estructura ahí de cada uno, ¿ok? Entonces, si queremos construir un CDA del punto cartesiano, tendríamos que decir ya, coordenada X, coordenada Y, y las operaciones que estaban en la diapositiva. Eso implicaba ir moviendo coordenadas, etcétera, trabajando en ese sentido. Si queremos, en vez de eso, bueno, obviamente la idea siempre es que si estamos construyendo algo en algoritmo, nos lancemos e implementemos este TDA punto en C, ¿ok? Para eso, lo que, lo que tenemos que ir mirando era lo que les estaba mencionando también en clase, en que se los dejé como dibujito, pero o sea, como en la pizarra, pero aquí quedó ya más expresado como en algún dibujo más ahí, más formal, pensando en que usted a lo mejor este fin de semana, si está como un poco motivado o motivada, pueda ahí lanzarse implementando algún TDA, le ayudaría bastante quizás para el día. Que como les digo, el día lunes vamos a trabajar en un TDA lista. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Les mencioné dos alternativas, ¿cierto? La que a mí más me acomoda es esta que está aquí abajo, ¿ok? Pero si usted quiere trabajar con la que está aquí arriba, no tengo ningún problema. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con un archivo en C, un archivo principal en C, donde tenemos nuestro main, ¿cierto? Donde tenemos nuestra invocación a los .h, que son propios eh, de C, digamos, y tenemos lo que vamos a hacer en este momento con estos archivos, los vamos a modificar levemente. ¿Cuál es la modificación en esta alternativa que a mí me gusta? Es agregar, o sea, crear un nuevo TDA, el TDA punto, el TDA lista, el TDA que usted quiera, va a estar aquí creado en un archivo .h aparte y lo vamos a incluir en el header, aquí, arriba. ¿Ya? Tal como llamamos al stdlib, lo incluimos acá, ¿ya? Y por eso es que quedan ahí agregados los, ¿ya? Con ese link, digamos, es que quedan agregados los. Y la forma de compilar va a ser la misma que hemos ido realizando, o sea, SC, el principal punto C, que es el que está aquí siendo invocado, ¿cierto? Yo siempre compilo con un "-o", en términos como para poder optimizar, y le doy el nombre del ejecutable. Yo veo que muchos solamente indican que es C y llaman a este principal y le genera un nombre A.S. Está bien también. Pueden seguir haciéndolo de la misma manera, ¿ya? Otra forma que está, que es un poco más formal o un poco más estructurada, es definir un archivo principal y definir también un archivo .c, que es el que tiene todas las definiciones de un archivo .h que tiene todos los encabezados y operaciones de lo que yo voy a hacer, y aquí abajo es donde yo, en este archivo .c, voy a estar implementando estas operaciones que dije que iba a hacer en el .h, ¿ok? Es como que este archivo .h de aquí abajo se desagrega en estos, ¿ya? Uno donde está el encabezado y otro donde está lo que lo que yo dije que iba a hacer, pero implementar. Esto puede ser más transportable todavía y obedece más a la lógica del concepto de TDA, porque es como decir, esto es lo que yo quiero hacer y aquí voy a implementarlo de esta manera, después lo voy a implementar de otra, después lo voy a implementar de otra. Estoy trabajando sobre el mismo TDA, pero no sé, pues aquí manejaba la programación un poquitito bien, acá he ido mejorando, quiero implementarlo ahora de otra manera. Acá quiero probar otra cosa, entonces quiero implementar este mismo TDA de otra manera.
¿sí? Entonces, por eso es que tiene ahí su gracia también esta forma. Si van a irse por este lado, que yo he visto que hay algunos tipos que lo hacen súper estructurado y definen lo que van a hacer primero y después implementan. Si es que lo van a hacer así, con dos archivos diferentes, lo que tienen que hacer es invocar a este archivo y este archivo la compilación. Este archivo .c va a incluir dentro de sus llaves al .h que corresponde a las definiciones. Se fijan, ahí está el principal y ahí está el otro .c para poder generar el ejecutable. ¿Ok? Ahí después les voy a mostrar acuérdense antes de finalizar, de mostrarles ahí cómo es que se ve concretamente. ¿Ok? Ya. Entonces, si hay dudas me van diciendo. Lo que yo quiero que veamos puntualmente hoy también es que visualicemos también este TDA lista que estamos viendo. ¿Qué es una lista? Tal como pensamos en nuestro TDA arreglo, pensamos en una lista. Una lista es un conjunto de elementos que van variando en el tiempo, ¿ya? Que tienen cierta variabilidad en cantidad. Por lo tanto, como tienen tanta variabilidad en cantidad, como que no me conviene implementar un arreglo fijo con todos sus tamaños, ¿ya? O sea, en los ejercicios que veníamos trabajando hasta la semana pasada, teníamos un arreglo de 6 elementos, teníamos un arreglo de 20 elementos, de 200 elementos, pero siempre los mismos, la misma cantidad que íbamos entre ellos moviendo, sacando de ahí los pares o mirando cuáles eran los pares y sacando esos pares de ahí, ¿cierto? Mostrándolos. Pero manejamos igual esa estructura fija, quedaba igual con los cajoncitos llenos cada uno de ellos, ¿ya? El TDA lista es una estructura que va siendo modificada, es como manejar la lista de asistentes a una clase. Pueden ir uno, pueden ir dos, pueden ir 20, en el momento de que hay, no sé, algún tipo de disturbio afuera, salen 10, después vuelven a entrar 5, después hay 3 que van al baño, después vuelven, etcétera. Y vuelven con un amigo a clase, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es el mundo del TDAlista que queremos implementar, ¿ya? Ahora, este TDAlista, o este es el mundo ahí tal como arreglo, punto, este TDAlista es lo que, este concepto de lista, es que podemos representarlo con un arreglo estático, con un arreglo que es más grande que la lista en sí. Y este era el que le explicaba y que está expuesto en clase con sus métodos y todo eso, y que se le pide también ahí la implementación de cómo sería el manejar esta lista, así como este es el arreglo entero, pero resulta que desde de este arreglo entero hay 5, hay 10, hay 3, etc. ¿Cómo se va moviendo esa cantidad de elementos? Ahora, este concepto de lista, con esta movilidad, hay otra forma que podría ser más adecuada para poder representarlo, ¿ya? Y esa es a la que vamos a apuntar, que es pensar en un TDA de lista enlazada, ¿ok? En este TDA de lista enlazada yo no tengo este arreglo gigante, sino que tengo cada nodito en particular. Y yo voy asignando memoria a medida que voy agregando elementos o entrando estudiantes a la sala y voy borrándolos de la memoria cada vez que salen de la sala, ¿sí? Entonces, esa movilidad soy capaz ahí de manejarla con este concepto de TDA lista y con esta implementación que evidenciaría un uso más eficiente de memoria porque voy a ocupar el espacio solamente en los elementos que están, ¿sí? Si hay dudas me avisan, bueno, estoy viendo el chat necesariamente en este momento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo en este concepto? Tengo un puntero que va a estar, o un elemento puntero que va a estar apuntando al primero de los elementos de la lista, una cabecera, ¿ok? Y es lo único que tengo, ¿ya? Cuando yo trabajo con las operaciones de lista, yo no paso toda esta estructura gigante como lo que paso a veces en un arreglo, sino que lo que paso trabajando con un TDA de lista enlazada
solamente envío el primero de los elementos, la cabecera, que apunta al primero de los nodos. ¿Ok? Ahora, ese primer nodo tiene su información, por ejemplo, datos enteros en este caso, y tiene un enlace a el siguiente de los nodos. ¿Ok? Hasta llegar hasta el final, que existe el último de los nodos, que sé que apunta a nulo. Por lo tanto, cuando yo recibo una lista, yo no sé qué largo tiene, ¿ya? Y no sé qué largo tiene, es como decir, ok, llego a la sala, apunto al primero de las personas que llegó y empiezo a hacer mi cosa y miro y llegó mucha gente y no tengo idea cuál es. ¿Cómo puedo saber cuánta gente es la que hay? Yo tendría que ir, no contando así, porque no puedo acceder de forma directa como en los arreglos, sino que lo que yo debería ir haciendo es viendo dónde apunté a la primera persona que llegó a la sala y esa primera persona ir a dónde está apuntando ella, dónde está apuntando ella, dónde está apuntando ella y contando en el camino. ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces, la idea es que podamos construir este TDA lista con una representación dinámica, identificando el tipo de dato y dominio y las operaciones a implementar, y que implementemos en C. Esta parte de implementar en C la vamos a dejar para el lunes y les voy a mostrar cómo partir con esto. ¿Ok? Entonces, hoy identifiquemos justamente estos tipos de datos y voy a manejarme con un voy a hacer al tiro un documentito, mejor, en vez de estar trabajándolo en la pizarra, puede ser más, y se los voy a compartir igual. Como el famoso colaborativo, ¿no? No, con eso, ¿no? Uy, qué avanzado harto esto, tiene muchas cositas. Le voy a cambiar las formas. Estoy en el documento colaborativo, ¿ya? Estoy al final y voy a compartir esta pantallita. Ah, estoy bien. ¿Me están mirando? Ok, ahí veo que están llegando. Estoy compartiendo la pantalla, sí, estoy compartiendo la pantalla, por lo tanto deberían de estar mirando también. Ok, listo. Entonces, si se me está indicando que debo construir un TDA lista con representación dinámica, ¿qué es lo que yo debería hacer? Aquí está el problema. Debería identificar, ¿cierto? El tipo de dato y el dominio, donde yo me voy a mover y las operaciones que quiero implementar. ¿Ok? Que fue más o menos lo mismo que vimos ahí en la clase, lo vamos a ver aquí en pasito a pasito, ¿ya? Entonces, eh, pensemos en un TDA lista, nos vamos a eh, resumir ahí con un tipo de dato, con un tipo de dato, por ejemplo, entero, ¿ya? Si nos, si nos centramos en esto, es que vamos a estar implementando algo como esto. Si solamente tiene un dato, va a ser entonces una lista que va a tener solamente un elemento de tipo entero, ¿sí? Me voy a centrar en esto, mi TDA va a estar basado en esto. Por eso me piden identificar el tipo de datos en el cual yo me voy a mover y cómo lo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, esta estructura que estábamos hablando la vamos a llamar entonces que tenemos un nodo, ¿cierto? Y que este nodo va a tener, ¿qué debería tener un nodo? ¿Qué debería tener este nodo? Que vamos a trabajar con una lista de este estilo.
En el chat me están hablando. Debería de tener un int info, dice Carlos. Y, por ejemplo, un int o un num, porque estamos hablando como en pseudocódigo, ¿cierto? En este momento. Pensando los dos primeros ahí en pseudocódigo y ya después vamos a implementar en... Entonces tendría que tener un int info. ¿Por qué info? Si no estamos pasando lo que tenemos aquí. Info. Si nos estamos basando en este monito, es como para ir viendo lo que necesitamos ir construyendo, deberíamos tener incluso un int datos, si nos ponemos más puristas, ¿ya? Ya, esto es lo que podamos. Y un puntero que se va a llamar siguiente, ¿ya? Como nos vamos a basar en este monito, es que voy a cambiar esos nombres, pero es solo un tema de nomenclatura, ¿ok? Está bien lo que indica Carlos y Benjamín. Entonces, vamos a decir, ya, algo así como un struct nodo, struct nodo, un nodo nada más, estamos trabajando un, eh, en nuestro pseudocódigo y vamos a trabajar con un algo de tipo siguiente o sys, como dice Benjamín en el chat, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar, pero en vez de decir subnodo, vamos a trabajar con este algo de tipo nodo y siguiente. Y ya. Eso es lo que yo voy a definir, y está basado en este monito que tengo ahí arriba. ¿Ok? Lo que está indicando Carlos y Benjamín está bien. Lo que ellos me están indicando en el chat, para que puedan ver el chat, es algo así como esto. Es llamar a la estructura struct, sí, struct nodo, porque si le dice struct nodo, info y struct nodo, porque así se llama ese struct, puntero, sí, ¿ya? Son dos estructuras diferentes, pero que nos servirían para lo mismo, ¿ok? Entonces, si usted encuentra o si usted quiere hacer otro y que se llame eh, puntero y que se llame valor, es lo que usted, para que obedezca lo que estamos viendo. Dato y siguiente. Y este info me estoy basando en lo del chat y en el dibujo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un paralelo y vamos a insertar una tablita de aquí hacia abajo. Vamos a insertar una tablita de aquí para abajo para poder ir trabajando, ¿ya? Entonces yo me estoy basando en esta estructura y podríamos ir construyendo un paralelo por acá, ¿ya? Solo para poder mostrar que cada uno podría tener sus propios nombres y solo también para recalcar que cuando usted esté escribiéndolo, cuando usted esté escribiendo una solución en pseudocódigo, necesito también que me defina cómo va a ser la estructura con la que va a trabajar, ¿ya? Para yo poder saber los nombres que está utilizando. ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué más? Vamos a tener entonces con eso esta cajita de aquí, ¿ya? Y necesitamos además algo que esté apuntando a esta cajita, ¿ya? Y a esto le estoy poniendo lista. Ok. Entonces vamos a decir que lista, porque yo lo estoy llamando así en el dibujo, porque en mi cabeza quiero armarlo así. Se podría armarlo de otras formas. Lista, entonces, va a tener algún elemento, mira, no le puse el nombre, pero aquí debería de llamarse head o puntero o algo así, al primer nodo de la lista. Lo voy a llamar cabecera o primer, podría ser también, ya que dice primera aquí, está indicado. Vamos a llamar cabecera. Ya. Y vamos a tener entonces algo, a esta rayita es la que estoy llamando aquí con esto, ¿ya? Y le estoy llamando cabecera, estamos en español.
cabecera. ¿Y de qué tipo va a ser esto? Va a ser un puntero. Ah, va a ser un puntero. Au. ¿Y de qué tipo va a ser un puntero? ¿A dónde está apuntando? A algo de tipo nodo. Ah, ya, entonces va a ser un puntero nodo. ¿Ya? ¿Cómo le llamamos acá, en este paralelo, Carlos Benjamín? Y le queremos llamar lista también. Tendríamos que llamarle lista, pero tendríamos que estar apuntando, uy, gracias ahí, tendríamos que estar apuntando a algo de tipo, vamos a ponerle head para llamarle distinto, para puro complicar nuestra existencia, y va a ser un puntero, algo de qué tipo, algo de tipo stru, ah, no, ¿se entiende? Listo. Definimos nuestra estructura. Definimos nuestra estructura. Acá hay otra estructura paralela que usted puede seguir trabajando. Ningún problema. ¿Ya? Con esta estructura que tenemos aquí, que se llama dato siguiente y tengo la cabecera, vamos a ir construyendo las diferentes operaciones. ¿Ok? A veces hay algunas estructuras, que hay alguien que me está hablando, no queda int n, largo del arreglo. Eh, ya, ya, ok. Benjamín me está indicando que él va a trabajar con un nodo head, ok, y que va a trabajar también con un entero que va a representar el largo de la lista, ¿ya? Lista, lista, ¿ya? Entonces, él va a aprovechar esto, está bien, int n, va a aprovechar esta estructura que está formando y va a guardar ese largo de la lista, ¿ya? ¿Qué es lo que está pensando Benjamín en su cabeza? Es que en este cuadrito, además de tener el puntero al elemento, va a tener un n, un n que va a ir, cada vez que ingrese un elemento, va a ir variando ese largo. Entonces lo que va a pasar es que si yo uso la estructura que Benjamín me está proponiendo acá, lo que va a pasar es que yo voy a, teniendo la sala apuntando el primero de los elementos de la lista, cada vez que inserte o ingrese un estudiante se va actualizando un n que yo tengo por aquí. Entonces yo cuando quiera levantar mi cabeza y ver cuántos hay, no va a ser necesario que yo cuente a cada uno, sino que va a haber un n por ahí que me va indicando los que están entrando, los que van saliendo. ¿Se entiende? ¿Sí ven? Esa es como la idea, ¿cierto? Ya. Hay algunas personas o algunas implementaciones que incluso no trabajan con esta cabecera y solamente trabajan con un puntero, ¿ya? Y no trabajan con una estructura, sino que trabajan solo con algo así. Y eso es la lista. O sea, la nodo cabecera es lo que yo paso y listo. No hago esta lista. ¿Ya? Ok, va. ¿Qué operaciones necesito hacer en una lista? Y aquí nos podemos remontar a lo que vimos en la clase en sí. Si alguien me puede ayudar con las operaciones que veíamos en una lista para que implementemos alguna acá. No voy yo para allá. Agregar, eliminar. Agregar, eliminar. Por ejemplo, vamos a eh, insertar al inicio. ¿Sí? Agregar, eliminar, ver si es vacía, ver si existe, ver si Tamaño. está vacía. Ah, Tamaño, ver tamaño. no te entiendo. De nuevo, ¿Ver el tamaño o eso lo tenemos con el n? ver el tamaño. Ya, depende, depende. Puede ser ver el tamaño de la lista. Es una operación que es genérica para ambos tipos. Yo no tengo ese n implementado. Aquí esta operación en esta implementación voy a tener que ir elemento por elemento. Esta operación en esta implementación que estoy haciendo aquí va a ser solamente retornar el n, el largo de la lista. ¿Ya? Ok. Todas esas tenían una nomenclatura, ¿cierto? Que las definimos ahí en la clase
para cuando usted la ocupe en una evaluación. Eso es lo que quería ver, qué es lo que hacemos para poder, por ejemplo, insertar inicio. Te quiero ver la forma para no confundir. ¿Qué es lo que hago aquí entonces? Voy a mirar qué es lo que haría usted o qué es lo que debería hacer. Es ir a ver, tengo aquí en el curso y lo que voy a mirar es en estructura de datos lineales, la presentación, para poder trabajar exactamente en pseudocódigo con lo que estaba. Y voy a bajar hasta donde vimos las operaciones de lista enlazada, que estaban por acá, y vamos a ir viendo las definiciones. Ok, insertar inicio, dice. Inserta X al inicio de la lista. Ok, entonces eso es lo que me llevo. Crear lista, recorrer lista, insertar. Ok, vamos a llevar eso mismo, insertar inicio. Y esto es lo que vamos a construir ahora, ¿ya? Estamos enchufados, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Insertar inicio, vamos a tener una lista L que va a ser de este tipo. Y vamos a tener un X, que en este caso la implementación que estoy haciendo son números. Podría haber dicho aquí tipo dato, ¿cierto? Como para hacerlo más genérico. Pero aquí estamos trabajando con un número, ¿sí? Voy a hacer un algoritmo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos aquí entonces? Para insertar un elemento al inicio de una lista. En palabras, imagínense que yo estoy apuntando a una persona en la sala, o imaginen que yo tengo una locomotora con vagones ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para insertar un elemento en el justo después de la locomotora? De a uno, por favor. Profe, Diga. esto es una parte de que hay unos compañeros que no se pueden meter porque les sale que está bloqueada la reunión. ¿En ¿Sabe? serio? Sí, por si puede ver eso. Uh, ¿Por qué está bloqueada? Ya, bueno, los dejo mientras ahí haciendo esto. A ver que pongan en comentarios lo que debería de haber aquí. Ingresen nomás ahí a anotar. Yo después corrijo mientras estoy mirando qué es lo que está pasando. Pantalla. Dice Carlos, hay que crear un nuevo nodo que apunte a la primera cabecera. Por favor, pon este mismo comentario, ponlo en el documento allá. Qué extraño porque tengo incluso una parte que dice bloquear reunión, pero no está deshabilitada, o sea, no está chequeada. Por lo tanto, desde acá no veo nada extra. Ahí está, profe, ya ¿Sí? lo arreglé. Ah, ya. Ah, lo que... Ah, estaba bloqueada, perdón. Ya, sí. gracias, Mauricio. No me di cuenta si hiciste eso en algún momento. No fue la intención. Y avísela entonces a los compañeros. Ok, entonces, Carlos dice que hay que crear un nuevo nodo para que apunte a la primera cabecera y la cabecera apunta a nudo. Ah, claro, ya. Entonces aquí hay dos cosas. Hay que pensar en dos situaciones. Hay que ir pensando entonces si es que, si es que, si es que, vamos a ver. Uy, va a quedar grabado. Ya.
¿qué es lo que tenemos que pensar? Vamos a coger los dos comentarios que estaban indicando ahí, el que indicó Carlos y el que indicó Luis. Entonces, si la cabecera apunta null, ¿qué significa que si la cabecera apunta null? Significa que no tengo a nadie en la sala, ¿ok? O que la locomotora está vacía, no hay ningún vagón. Este es el caso que está apuntando Luis. Ahora, en el normal de los casos, hay que crear un nuevo nodo que apunte a la primera cabecera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos ir haciendo? Vamos a hacer el general y ahí lo vamos a ir adecuando, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a crear un nuevo nodo que apunta a la primera cabecera. Ahí hay dos elementos. Up, 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 up. Y ese nuevo nodo, apunte a la primera cabecera, la cabecera. Apunte, ¿dónde apunta la cabecera? Ya. Ok. ¿Cómo creamos un nuevo nodo? En cualquier caso tenemos que crear un nuevo nodo, ¿ya? ¿Cómo creamos un nuevo nodo en pseudocódigo? Vamos a decir que algo va a ser de tipo nodo, ¿cierto? Y que se va a llamar nuevo nodo, ¿ya? Y que vamos a crear nodo, o crear nuevo nodo. Y ahí es donde tenemos que ir viendo, acá no estaba definido, no me equivoco, creo que no, ¿cierto? Que es esta creación del nodo. Entonces, creamos el nuevo nodo y ¿qué es lo que hacemos? A ese nuevo nodo podemos ahí crearlo en vacío. ¿Y qué va a hacer esto internamente? La asignación ahí del espacio de memoria para lo que queremos hacer. Estamos trabajando en pseudocódigo. Y nuevo nodo, ¿cierto? Benjamín lo va a ir haciendo en paralelo. Muy bien, te lo agradecería. Y este nuevo nodo ahora, lo está haciendo hasta en C. Lo está haciendo hasta en C. Ya, bien, me parece mucho más, muy interesante. Ya. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Este nuevo nodo le vamos a dar este valor, X, ¿ok? Nuevo nodo, valor X, ¿cierto? Nuevo nodo, ¿en qué lugar? En su posición dato. Eso es lo que necesito. Y eso va a ser X. Cree el nuevo nodo, ¿ya? Ok. Y posterior a eso, ¿cierto? De hecho, aquí el compañero hizo esta operación de crear nodo, donde invocamos ahí con un info, o sea, hizo el doble clic de este crear nodo aquí al ladito, ¿sí? En este caso, esta operación que él hizo, lo voy a poner en comentario, no fue esta precisamente, sino que dijo crear nodo, lo hizo con un valor, ¿sí? Entonces, este crear nodo, si llamamos en este mundo medio extraño a esta operación que ya está en C, lo que vamos a hacer es decirle con esta info que cree su espacio ahí en memoria, ¿cierto? Si es que tuve algún problema como para poder crearlo, está controlándolo ahí con este error, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que en su nuevo info, porque a él le llamó info, ¿cierto? Está trabajando en el mundo info, y en su siguiente va a apuntar a nulo. No me faltó a mí. Entonces, mi nuevo dato es lo mismo, nuevo nodo. Lo mismo que estamos haciendo a un lado, lo estamos haciendo ahí al otro, pero un poquito ahí eh, pensándolo en cero. ¿Ya? Siguiente igual a no. Listo. Tenemos un nuevo nodo creado. Una vez que tenemos este nuevo nodo creado, aquí lo estamos creando, aquí se creó en algún lado, le estoy asignando los valores aquí mismo, ¿cierto? Ahí el compañero lo hizo parte. Tenemos que hacer el movimiento eh, de los punteros como para poder absorber este nuevo elemento, ¿sí?
¿cómo es que tendríamos que hacer esto acá? Tendría que ver a dónde estoy apuntando con mi lista L, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que este nuevo elemento se va a fijar, nueva persona que llegó, se va a fijar a dónde, al estudiante al cual yo estoy apuntando, ¿cierto? O sea, se va a fijar a dónde estoy apuntando aquí, estoy creando el nuevo, donde estoy apuntando ahí, para meterse aquí entre medio. ¿Ya? Este casito es lo que yo tendría que decir. Entonces, ahora, en vez de decir esto, incluso en este sentido hay que comentarlo, porque estoy implementando aquí mismo, está bien que esté aquí este de forma general, se sobreescribe nomás, ¿ya? Entonces, este nuevo nodo va a estar apuntando a donde mismo estoy apuntando yo, o sea, al L cabecera, ¿sí? Ahí. Y ahora vamos a estar tanto el nuevo como yo apuntando ahí a la misma persona, la locomotora y otro elemento a la misma persona. Y en este momento es que vamos a tener el L cabecera apuntando a nuevo. ¿Ok? ¿Sí? Con este movimiento estamos cumpliendo lo mismo que estaba indicando acá. Inserción de nodo al inicio. Creamos un nuevo nodo, asignamos la variable y dejamos esta cabecera aquí, que es lo que está aquí construido. ¿Ok? Esto está con otras palabras, distintas las palabras. Estamos aquí, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Y en implementación, nuevo info siguiente, ratón nuevo. Ah, ya, está, no actualizó ahí. Ven. Ah, listo. Entonces, lo que está haciendo, gracias, Benjamín. Lo que está haciendo aquí Benjamín dice que se llama insertar nodo ini, se consiguió un CDA por ahí, o lo hizo usted, Benjamín. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día lunes? Insertar nodo ini, dijo en C, va a ser esta misma cosa. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una lista, ahí está, un valor, vamos a correr esto un poquitito más para abajo para que quede a la misma altura de lo que estamos aquí hablando. El paralelo ahí puro, ¿ya? En C versus en pseudocódigo, con algunas otras cositas, ¿cierto? Y lo que vamos viendo aquí es que ya dijo crear un nodo con un método que se hizo ahí arriba, ¿cierto? Y verificó si es que la lista estaba vacía o no, que es lo que deberíamos haber hecho ahí también, y dijo el LGAP va a estar, ay, aquí hay algo malo, Benjamín. Ah, está bien, ya. Si es que la lista no es vacía, ¿cierto? Lo que va a pasar es que el nuevo nodo siguiente va a estar apuntando a donde mismo apunta la lista y después el LGAP para cualquier caso va a estar siendo este nuevo nodo. ¿Sí? Y en su caso particular también va a tener, como tenía este n aquí creado, ¿cierto? Va a aumentar en este valor. ¿Sí? Ok, ok, ok. ¿Se entiende? Ya, ahí dice Benjamín, dice que lo hizo él, ¿o no? Eso es lo que está con... Ya. Entonces, si queremos trabajar en pseudocódigo, con esto es suficiente. Si estamos queriendo implementar lo que estamos haciendo, ahí entonces existe esta implementación que tiene además algunas otras cositas. ¿Sí? Ah, tenemos que ver qué pasa si es que está apuntando a null. Podemos incluso hacer, aquí hay un if, que está viendo si es que es vacío o no. Vamos a hacerlo un poco más simple, separando los dos casos.
Y vamos a decir, bueno, en cualquier caso tenemos que crear el nuevo nodo y vamos a decir si es que if es, es lista vacía, así era como se llamaba el pseudocódigo, o no, vamos a mirar, es vacía. If es vacía, si es que es vacía, mi L, ¿cierto? Vamos a separarlo en dos casos. Si es que es vacía y un else si es que no. Lo que hizo el compañero allá a nivel de programación está mucho más eficiente. Lo que vamos a hacer acá va a tener un pasito ahí extra, pero asociado a que nos quede más clara la forma. ¿Ya? Entonces, si es que es vacía, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a tener ningún otro elemento, por lo tanto mi L cabecera va a apuntar a el nuevo. Ahí, y vamos a dejar. ¿Ya? Ya, ya. Aquí tenemos una forma, ¿ya? Acá en clase vimos ahí otra. Vimos ahí otra, pero aquí no consideramos el primero de los casos porque solito también lo va a tomar, porque si el te está apuntando nulo, voy a dejarlo apuntando a este elemento, así que también es válido esa situación, ¿ok? Yo solamente estoy tomando esto aquí por la observación que hizo el compañero asociado a qué pasa si es que la cabecera apunta nulo. Esta es una forma como para poder. ¿Dudas? 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 ¿Hay dudas? Entiendo que hay algunos estudiantes que tuvieron problemas como para poder entrar. No, no supe yo qué pasó ahí. Ahí agradezco a quien arregló. Profe, pasó lista, tengo la lista aquí con las mismas personas que han ido entrando, después reviso el registro, que no hay problema. Ok, entonces, la idea es que tengamos, vamos a mostrar el tiro, que es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a ir avanzando el día lunes es hacer lo que está aquí al ladito, lo que es esta implementación, o sea, pasar lo mismo que se haga a nivel de pseudocódigo que debemos ir manejando y conociendo, lo podemos ir viendo a nivel de implementación, ¿ya? Yo sé que andan implementaciones por todos lados. Ustedes tienen compañeros que vieron este mismo ramo el semestre pasado, por lo tanto han de tener su TDA. Si buscan TDA lista en cualquier lado, va a existir, pero lo que a mí me interesa es que cada línea que esté en su código, usted sepa lo que representa. Y si hay algo que no sabe lo que representa, averigüe y lo traslada a cómo nosotros los hemos ido trabajando, ¿ya? Entonces eso es súper importante porque así manejamos un lenguaje en común. Lo que nosotros a veces hacemos es pasarles incluso este idealista y que usted opere justamente. Entonces lo que nos importa es saber que usted sabe lo que está pasando aquí adentro. ¿Por qué aquí dice info? ¿Por qué hay un N? Porque inicialmente así se definió. Aquí está la definición de la estructura. ¿Ok? Vaya entendiendo lo que va a hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea? La idea es que cada una de las operaciones que están aquí indicadas, de hecho ya están aquí definidas en pseudocódigo. El insertar inicio estaba un poquito más arriba, el insertar nodo al final, insertar nodo después de cierto elemento, ya está aquí. Entonces la idea es que usted visualice el por qué está a nivel de monito y pueda ir ocupando algunas otras cosas para poder ahí implementar y para poder hacer. Por ejemplo,
Si a mí me piden, y esto podría ser invocado desde C, si a mí me piden escribir un algoritmo que cuente los elementos de una lista enlazada, ¿ya? O sea, el largo lista. Es como implementar el largo lista, ¿ya? En la implementación de aquí al lado va a ser súper simple, porque va a ser claro, va a ser retornar el n, ¿cierto? Aquí se fijan, yo no actualicé ningún n, como lo actualizaron aquí al lado. ¿Por qué? Porque yo en mi implementación no estoy manejando este, ¿sí? Es más básica que la que está. Ya, entonces, si me dicen resolver este ejercicio, escribir un algoritmo que cuente los elementos de una lista enlazada, ya, vamos a verlo aquí abajito, no tener tanto problema, y depende de la implementación con la que esté trabajando. Yo voy a seguir trabajando con la mía. ¿Ok? Ok. Vamos a dejar eso, lo que está en cuadrito es como lo que está en el puntual. ¿Ya? Vamos a hacer esa analogía. Y aquí vamos a pensar que vamos a trabajar con esto, por lo tanto tenemos que tenerlo presente, y vamos a decir que cuente los elementos de una lista enlazada. Entonces vamos a decir que mi algoritmo se llama largo lista. ¿Qué va a recibir mi algoritmo para poder calcular el largo de la lista? ¿Cuál sería su entrada? ¿Cuál sería su entrada? La lista como tal, la lista L. Gracias. Entonces, vamos a lista L. Ok. ¿Necesito saber nada más? Nada más, porque con este elemento yo tengo el puntero al primero de los elementos. Y aquí vamos a tomar la duda que alguien estaba indicando por ahí. Dice, profe, ¿hay alguna diferencia entre int variable o int variable? Ah, ya. No, para este efecto no. No, no hay diferencia. Estoy respondiendo ahí la consulta de. Y lo que yo estaba respondiendo ahí también obedece a un pseudocódigo que es más puro que el otro. En algunas partes, en pseudocódigo trabajamos al tiro con el asterisco L y no solo con esta lista L solita. ¿Ya? Largo lista para poder evidenciar de que estamos trabajando en este modo. ¿Ok? ¿Qué hago para poder saber el largo de una lista? En palabras, por favor. Ojalá en audio. Si no, en texto, no hay problema. ¿Qué podría saber? ¿Qué podría querer? Imagina, la locomotora solo sabe que tiene a alguien atrás. ¿Cómo es que podríamos hacer para contar todos estos elementos? Con un contador y sabiendo que parte de null y termina en null. Contador, y le vamos a llamar contador auxiliar, ¿ya? Porque el concepto de auxiliar, el cual me dice recorrer la lista e ir contando hasta null, porque ese es el elemento final, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a llamar a este contador, que de hecho va a ser como del mismo tipo nodo, y solito se va a auto hacer como del tipo nodo, porque yo le voy a decir que le voy a pasar el mismo elemento inicial, que es el L cabecera, que así se llama, cabecera, ahí, ¿cierto? Entonces, a este elemento que es el auxiliar es como decirle a alguien, yo locomotora, oye, porfa, cuenta los elementos, yo te indico cuál es el primero. Ahí le estoy indicando cuál es el primero, ¿ok? Y este contador hasta llegar al final de los elementos, ¿ok? Como yo no tengo un largo definido, por lo tanto no voy a trabajar
con un ciclo for, que es lo que me indica exactamente, me convendría quizás trabajar con un ciclo while, ¿ya? Que va contando los elementos ahí hacia atrás. Ahí vamos a ver, vamos en algún momento a llegar a null. Ahí estamos construyendo, ¿ok? Algo hay ahí, lo tengo inconcluso, ¿ya? Y lo que vamos a ir haciendo con este contador, vamos a ir avanzando hacia atrás. ¿Y cómo avanzo hacia atrás? Esta es la clave siempre en todo esto, ¿ya? Digo, contador va a ser igual a contador out, porque este contador es de tipo, del mismo tipo nodo, por lo tanto es como que se posiciona o se apodera del elemento en el que está y puede ir avanzando con los siguientes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ir pasando? Yo voy a ponerme aquí, mi puntero es el contador, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es apuntar donde mismo está apuntando al inicio. Y después, ese auxiliar contador va a apuntar a donde estoy apuntando yo mismo, ¿ya? Entonces voy a ir aquí, ahí, ahí, ahí y ahí. Ese ahí, ahí, ahí y ahí es lo que está pasando en el avance que estoy teniendo acá, ¿sí? Y avanzo, ¿cierto? Eh, hasta que, hasta que este mismo contador va a llegar un momento en el cual, y todavía no soy nulo, pero aquí, cuando me caigo de aquí, cuando paso al siguiente, ahí sí voy a apuntar a nulo, como que me caigo del tren, digo yo, para este caso, ¿cierto? Por lo tanto, lo que voy a hacer es contar hasta que el contador out sea, voy a avanzar hasta que sea distinto de nulo. Uy, ahí, distinto de nulo, ¿sí? Porque ya cuando llego a null ya no me... ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Voy a ir contando, por lo tanto voy a necesitar algo para poder retornar. De hecho, aquí debería de indicar que voy a retornar un número o un entero, ¿cierto? Y ese entero lo tengo que retornar acá. Estoy hablando desde el mundo de el pseudocódigo, ¿cierto? Voy a retornar algo. ¿Qué voy a retornar? Algo, algo de tipo entero que se llame contador, ¿ya? Este contador out es quien está contando y este contador es quien, el elemento o la variable que reúne los números que estoy contando. Entonces podría, por sanidad, definirlo al tiro, ¿ya? Digo sanidad porque a veces no se nos pone a... De hecho, lo vamos a dejar sin definirlo en cero, para que vean el error que va a producir. Entonces, si es distinto de nulo, voy a contar. O sea, si es distinto de 1, voy a ponerme aquí y decir 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Voy a ir avanzando a medida que... Entonces, si yo voy a poner esto, contador igual a contador más 1, para ir avanzando. Y después, al final, voy a retornar el contador. ¿Errores que hay aquí? ¿Qué error hay? Estoy viendo el chat. Suma algo no definido, ¿cierto? Vamos entonces vamos a estar indicando algo que no es definido, agregándole un elemento. Por eso es importante. Dice Benjamín
Si fuese mientras contador siguiente distinto de null, nos faltaría contar. Ya vamos a hacer esta opción, Benjamín. Aquí hay diferentes formas de hacer las cosas. Ya, me traje tu comentario, ¿ok? Y dice, vamos a hacer una nueva versión. Dice, mientras contador siguiente sea distinto de null, nos faltaría contar el último elemento. Ya, lo que está indicando aquí el compañero es decir, pararte aquí y decir contador, o sea, puntero siguiente es distinto de null, no este elemento como tal al tiro, puntero siguiente distinto de null, sí, allá, cuento uno, avanzo, puntero siguiente distinto de null, no, avanzo, hasta llegar hasta aquí. Depende, tu consulta, Benjamín, depende del lugar donde te sitúes inicialmente, nada más que, no necesariamente faltaría el agregarlo, así que podemos agregarlo con preguntar por el siguiente, antes de caerme del 3, ¿ya? Para no caerme del 3, que es útil, de hecho, en algún caso. Entonces, contador out y siguiente es distinto de null y en este caso lo que deberíamos de si lo dejo así tal cual, ahí sí nos faltaría uno. Porque yo al contador, aquí al auxiliar, le estoy indicando al tiro que sea esa cabecera. Entonces, en este caso, debería de, por ejemplo, iniciar el contador. Si ya estoy indicando que el contador 1 es la cabecera, ya debería de estar indicando que es 1 y de ahí partir hacia adelante. Ojito que todo esto es asumiendo que esta lista no es vacía. Entonces ahí también deberíamos de decir que si es que es vacía, es como not es vacía, ir haciendo todo esto, por ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer todo lo que está aquí. Ahí, esto está súper poco optimizado. O sea, ahí podemos ir moviéndolo. Si no, voy a retornar. ¿Sí? Estoy construyendo como lo vamos pensando, como lo voy pensando. Podría pensarlo ahí como desde antes y hacer esto de una forma más estructurada, ¿cierto? Dejando la variable contador y que sea esa misma. Ahí se los dejo para que ustedes anoten alguna otra versión más elegante. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es el pseudocódigo, ¿ya? Esto mismo, la idea es que seamos capaces de implementarlo en C, ¿ok? Si es que este largo lista no hubiese estado dentro de las operaciones de TDA, porque no es algo básico, esto debería de estar dentro de un main, invocando, si se fijan, algunas operaciones que están en el TDA, en el punto H, ¿ok? ¿Cierto? Siguiente operación, escribir un algoritmo que indique si un elemento está en la lista. Estamos casi llegando al fin. Vamos a dejar este aquí reposado. Ejercicio 2. Va. Ejercicio 2. Escribir un algoritmo que indique si un elemento está en la lista. Retornando la posición que ocupa en la lista. ¿Voluntarios para escribir esto?
Esto sí o sí ya no va a estar dentro del TDA. O a lo mejor sí, si es que quiero seguirlo implementando, puedo estar. Lo básico, insertar elementos, eliminar elementos, ir moviendo con eso. Pero esos básicos usted ya los puede ver en la PPT del día martes. Por eso no me estoy deteniendo más aquí. Estoy deteniéndome en el cómo poder ir resolviendo elementos. Ok. ¿Podríamos usar la misma idea del árbol lista? Sí, es como la misma idea del recorrer, ¿ya? Solo que en el recorrer siempre ponemos como un procesamiento y este procesamiento es lo que tendríamos que ir haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podríamos ir haciendo? Ir buscar elemento, ¿cierto? Vamos a, sí o sí, pasarle la lista L, ¿cierto? ¿Y qué más necesitamos? El elemento que vamos a buscar, ¿cierto? El elemento, le vamos a llamar, ¿sí? Y vamos a, si alguien quiere ir haciendo la solución en paralelo y más abajito, bienvenido sea, y ahí después le revisamos. Y ¿qué tenemos que retornar? La posición que ocupa la lista, por lo tanto tenemos que retornar un número, ¿sí? ¿A qué es lo que va con esto? Es como buscar el 22, si es que existe en la lista. Entonces, si es que no existe, vamos a tener que ver qué vamos a retornar. Nosotros definámoslo, ¿ok? Entonces, eh, retornamos posición en la que está, y si no está, retornaré. ¿Qué hacemos que retorne si no está el elemento? Esto es como me pasan la lista y me pasan el número 22. Si es que el número 22 está, vamos a retornar 1, 2, 3, porque es el tercer elemento de la lista, ¿ya? Y si es que no está, retorna, ¿qué podría ser? Ok, retornamos si es que no está, vamos a dejarlo ahí, para que alguien lo ponga. Me cuesta el de estar aquí lejos, quiero interactuar. Ya, ¿qué hacemos aquí? Podemos seguir, ¿cierto? Retomar el mismo elemento y poder decir, ok, vamos a poner un auxiliar que vamos a decirle que sea el mismo largo de la lista, que apunte al mismo elemento, el primer elemento de la lista, y vamos a avanzar, ay, vamos a avanzar, y no nos importa caernos del vagón del tren, como les digo yo, y vamos a ir hasta que mi out sea distinto de null, distinto de null. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir avanzando con mi auxiliar. Esto se ocupa siempre en el recorrido, por eso es importante que lo mecanicen. Au, eh, siguiente se llamaba. Voy a seguir con mi misma estructura. Au siguiente de la estructura. Es importante poner la estructura, recordar. Ahí, esta es la estructura. Ponerla, me refiero a dejarlo ahí en algún lugar a la vista, como para ver que estoy trabajando con él. Y digo, voy comparando ahora. Entonces digo, si es que voy avanzando, avanzando, avanzando y voy a retornar algo, porque aquí dice que voy a retornar algo que va a ser de tipo entero, entonces vamos a tener al tiro una variable que se llame posición, que la vamos a inicializar con 0, ¿ok? Y retorno posición. Y ahí como la inicialicé con 0 al tiro, si es que no lo encuentro, vamos a retornar un 0. ¿Ya? Tiene sentido seguir las listas, asumiendo, ¿cierto? Que la lista tiene elementos, si no tengo que hacer un if desde más afuera como para poder hacer esto. Estoy haciéndolo básico. ¿Y qué es lo que estoy mirando aquí? Voy fijándome ahora en los elementos y digo if out que va a ser igual a elemento. Por dos igual, ¿cierto?
quede separadito. Ya, y aquí necesito ir avanzando y necesito ir moviendo mi posición. Posición igual a posición más 1. ¿Sí? Entonces, mientras voy, aquí tengo un problema. Definí mi posición como 0, ¿cierto? Y voy a llegar, está bien, está bien, está mal. ¿Qué hacemos aquí? Decimos, si es que voy con el out comparando y voy viendo y voy con un 22 y voy mostrando y mirando, mi elemento al cual estoy apuntando, ¿es 22? No, no es 22. Avanzo y cuento una posición. Avanzo y cuento una posición. Avanzo y cuento una posición hasta llegar. ¿Cómo voy comparando? Voy comparando porque mi estructura se llamaba dato. Entonces, la verdad, no, voy comparando con mi estructura que se llamaba dato, ¿cierto? Y voy comparando con el elemento. Y si es que llego a encontrar el dato, ¿cierto? Si es que llego a encontrar el elemento, voy a retornar entonces la posición en la que está. Posición. Entonces aquí tengo un problema. Lo que tengo un problema porque estoy contando después. Por lo tanto, vamos a contar antes. Ya. Avanzo, ahí cuento. Entonces, si es que lo encuentro, lo retorno ese elemento, la posición del elemento. Y al final voy a tener un problema porque si es que fui avanzando, 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 voy a decirle que la posición es superior ahí o va a estar en el último elemento, lo cual no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Debería de ¿qué retornar aquí? ¿Qué retorno? ¿O qué hago con este retorno? Ya estamos en la hora, que vamos a cerrar aquí. Y vamos a dejar ahí las distintas soluciones como para poder ahí resolver este problema. ¿Qué retorno? Lo veremos en nuestra próxima clase o lo vamos a ir mirando ahí. Ya, posición igual, posición 1. Gracias, muchas gracias. Venga. Algo debo retornar, ¿cierto? Ok, ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que el día lunes podamos revisar estos algoritmos y quizás implementarlos en C también. Implementar nuestro TDA e implementar nuestro algoritmo ahí para poder ir viendo qué es lo que podemos ir haciendo, tanto a nivel de pseudocódigo como a nivel de implementación en C. Ojo, que esto no está completo, hay que resolver. ¿Ok? Ya chicos, ya chicas, ¿alguna duda extra? Aparte de cómo se resuelve esto. Ok, ¿esta duda adicional? Ya, para la lista, claro, es importante que estén con sus nombres correctos, si no los nombres medios extraños, ahí voy a ver qué. Los nombres raros voy a preguntarles después. ¿Quién era tal? Y ahí lo anotamos. ¿Ya? Ya chicos, ya chicas, yo voy a seguir ahí eh, viendo este algoritmo, si es que alguien no me da ahí la solución, como para dejarlo armadito, y ustedes tienen acceso ahí a este documento, como para poder ir. Y voy a subir el material ahí actualizado ahí arriba con los numeritos que corresponden. ¿Ok? Ya. Nicolás te había contestado, no, no hay diferencia. No hay diferencia. Ok. Estamos entonces. Muchas gracias. Profe, con respecto a la Dígame. lista, ¿qué pasó?
Voy a fijar, yo tengo acá el registro en Zoom de las personas que estuvieron en la reunión. Lo que me interesa sí es que haya estado con su nombre correcto. O sea, Ah, francés, me imagino que ahí voy a buscar quién es, digamos. Entonces, quienes tenga duda, les voy a preguntar el lunes. vale, gracias, profe. Ya pues, que esté bien. Chao, chao, cuídense. Gracias. Voy a